utilizando prácticamente desde que inicié mi vida profesional. Lo hemos hecho para empresas como Liverpool, Sears, Farmacias del Ahorro, farmacias de similares. En Estados Unidos para USA Wireless, para Trendware, y bueno, es una lista sumamente grande y en gran medida nos hemos especializado en este concepto. Antes de empezar a definir qué es, para qué sirve y cómo se hace la evaluación de la satisfacción del cliente, es importante que definamos lo que realmente es la mercadotecnia. Podemos definir que la mercadotecnia es la labor de crear, promover, entregar bienes y servicios a los consumidores y a los negocios por medio de intercambios que satisfagan los objetivos individuales y organizacionales. La Asociación Americana de Marketing lo define de la siguiente manera: es el proceso de planear, ejecutar la concepción, precio, promoción, distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos de los individuos y de las organizaciones. Esto quiere decir que el campo de acción, la mercadotecnia, no se reduce a una área de la compañía. Está involucrada en diferentes aspectos, desde el propio diseño del producto o servicio, la selección del mercado meta, la definición o establecimiento de precios y la promoción del producto y servicio, así como las diferentes estrategias de distribución, hasta los mecanismos y estrategias para lograr la satisfacción del cliente. Es decir, para muchas personas, la mercadotecnia se limita a actividades publicitarias y de promoción, lo cual, pues, es incorrecto. ¿De acuerdo? Con base a este concepto, podemos definir que hay diferentes conceptos a través de los cuales las organizaciones se desarrollan. Estos conceptos no son de carácter temporal y tampoco son limitativos. Algunas empresas podrían tener diferentes rasgos de diferentes conceptos. Vamos a definir primero el concepto de producción. Este concepto sostiene que los compradores prefieren productos que están disponibles y a buen precio. Es decir, las empresas que asumen este concepto se concentran en producir más a bajo costos y distribuirlos de manera masiva. Por aquí podemos dar un ejemplo. Podemos tomar como ejemplo los que venden tornillos. Yo no llego a la ferretería a solicitar un tornillo de determinada marca. Llego, doy las medidas y es el ferretero el que decide de qué marca me va a dar el producto. Yo simplemente lo compro. Es decir, mientras más espacio tengan en los anaqueles, tendrán oportunidad de vender más. Hace unos años, este era el caso, por ejemplo, de los preservativos. Los jóvenes llegábamos a la farmacia, solicitábamos un preservativo y el farmacéutico, persona que atendía, nos daba el que él consideraba más conveniente y lo comprábamos. Poco a poco, la guerra de las marcas empezó a generar ciertas preferencias y hoy por hoy la mayoría de las personas piden un preservativo con base a la marca. Después viene el concepto de producto. Estas empresas sostienen que los compradores prefieren aquellos productos de más alto nivel de calidad, que tengan características más innovadoras. Esto da lugar
Elvira, ¿podrías inhabilitar tu micrófono, por favor? Gracias. Esto da lugar a que las propias empresas traten de producir productos de alto nivel de calidad, sumamente innovadores. Aquí se corre un riesgo. Hay el riesgo de que la propia empresa se enamore tanto del producto que se pudiera salir del mercado. En el terreno de la tecnología podemos ver un ejemplo claro. La tecnología cambia constantemente. Si antes yo quería comprar un televisor Sony porque asumía que era el televisor de mayor nivel de calidad, hoy el avance tecnológico me hace pensar que ese producto dentro de un año va a tener características distintas. Entonces las personas ya no compran por calidad, compran por funcionalidad. Y esto pudiera generar que algunos productos salieran del mercado. Ese es el concepto de producto. Después viene lo que conocemos como el concepto de venta. Estas empresas piensan o sostienen que si se les deja solo a los compradores, no van a adquirir la cantidad de productos o servicios que nosotros necesitamos vender. Entonces, realmente lo que hacen es una presión al momento de realizar la venta y están dando permanentemente seguimiento y presionando las ventas, inclusive diseñando actividades promocionales para que el cliente compre más y más producto. Y finalmente viene con lo que conocemos como el concepto de marketing. A ver, esto es bien interesante. En este concepto se sostiene que para alcanzar las metas comerciales de distribución y de eficiencia que yo quiero, primero tengo que saber qué es lo que necesita y desea el cliente. De tal manera que incluso antes de diseñar el propio producto o servicio, identifico el perfil de cliente al que quiero yo impactar. Le pregunto qué necesita, cómo lo necesita y con base a esa información, entonces desarrollo ese producto o servicio. Este concepto se genera fundamentalmente cuando la oferta es mayor que la demanda y busco nichos de mercado que me permitan tener un liderazgo eficiente como organización en un segmento de mercado específico. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda o alguna pregunta? No. No, Fernando, ninguna. Ok, continuamos. Si alguien quisiera preguntar algo, me pueden interrumpir, no tengo inconveniente, ¿eh? Con base a eso, entonces podemos definir que el concepto del marketing incluye un enfoque fundamental en las necesidades y deseos del cliente. Necesito conocerlo para saber cómo lo puedo satisfacer. Integra todas las actividades de la compañía con la finalidad de satisfacer esas necesidades y deseos. Es decir, no solamente es el área de marketing, es el área del diseño, el área de producción, el área de costos, los que se suman para facilitar los procesos comerciales y pretendo alcanzar los objetivos de la compañía mediante la satisfacción legal y responsable de los deseos y necesidades del cliente. Bajo este concepto, asumo que la competitividad y rentabilidad aumenta al máximo cuando se hace mejor lo que más importa a los clientes. Esto es, la evaluación de mi organización con base a la percepción del cliente es una medida de cómo el servicio total se desempeña en relación con el conjunto de requerimientos de los clientes. Y esto da lugar a organizaciones, toda organización debe de ser una máquina generadora de resultados positivos.
de tal manera que solo considerando esos deseos y necesidades del cliente, la manera en la que los voy a satisfacer y cuáles son esos requerimientos que más importan para el desempeño de la organización de mi cliente, puedo diseñar una organización que genere resultados positivos, porque me debo a la preferencia del cliente. Entonces, sí queda claro cuál es el enfoque del concepto de marketing en esta nueva era comercial y cómo, si yo me debo al cliente, necesito saber qué él quiere, cómo lo quiere, para que yo pueda diseñar una organización que genere su preferencia. Rubén, no sé si tengas alguna duda hasta aquí, Aldo. No, bueno, aquí nada más un tema. Yo me dedico al tema de servicios. Estoy involucrado en el tema de aviación, mucha normatividad, etcétera. Parte precisamente hoy acabo de ver un cliente en el que vamos a darle capacitación a su gente, capacitación en la parte técnica. Okay. Y precisamente comentábamos cuáles eran sus necesidades para poder satisfacer esas necesidades. Pero obviamente, pues todos los clientes me piden trajes a la medida, pero obviamente para mí me trae un costo adicional en que cada cliente me satisfaga sus necesidades. Entonces, parte de estas es una problemática que yo tengo. Claro, pero es una ventaja competitiva, Rubén, porque a final de cuentas, tú no eres un capacitador, ¿ves? Tú lo que eres es un asesor. Entonces, tú vas a resolver los requerimientos y necesidades del cliente con base a su propia realidad y vas a diseñar un programa de desarrollo en base a esos requerimientos. Yo lo vería más que como un problema, como una ventaja. Ahora, dependiendo tu área de especialidad, Rubén, es el segmento de mercado al que tú tienes que seleccionar. Esto es, no todas las empresas que se dediquen al tema aeronáutico son a los que pretendes impactar. Deberías seleccionar aquellos clientes que con base a tu expertise y a sus necesidades reales, tú pudieras satisfacer de tal manera de generar un liderazgo en ese segmento de mercado. ¿De acuerdo? No sé si queda claro, Rubén. Sí, sí me queda claro. ¿Sí? Es decir, por ejemplo, yo puedo decidir hacer estudios de mercado para empresas pequeñas y grandes, pequeñas y medianas. Van a tener cierta necesidad, es muy probable que su cultura en cuanto a mercado y su cultura empresarial sea muy limitada. Entonces, yo para generar ese proceso comercial tengo que remitirme a las bases y a que ellos entiendan cuáles son los procesos que vamos a realizar. Por supuesto, esto implica una menor complejidad, una menor cantidad de costos y una mayor cantidad de clientes, pero es una decisión que yo debería de tomar. Ahora, si yo quiero trabajar para grandes cadenas, entonces seguramente me voy a enfrentar a una guerra de precios, me voy a enfrentar a un área de mercadotecnia que a veces, y perdón por la palabra, somos un poco, ¿cómo se dice cuando nos sentimos mucho? Arrogantes, y voy a dar lugar a pocas, y voy a aceptar poco ideas innovadoras, pero busco personas que me hagan la talacha. Mira, a mí me ha pasado mucho. Cuando yo llegué a Liverpool me dijo, necesito este estudio mercado, esta es la metodología que vas a seguir y necesito que me realices los levantamientos en estos puntos. Y así empecé. Realmente ellos te decían lo que querían. Conforme vas adquiriendo confianza, les vas haciendo ver sus errores y les vas señalando cuáles son las mejores alternativas de solución para sus problemas y van aceptando tu consejo, ¿de acuerdo?
pero en la mayoría de las veces ellos lo que buscan es personas operativas, porque considera que tienen todas las herramientas para poder realizar la estrategia o el desarrollo del proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, pero son decisiones que tú tomas al momento de generar tu empresa. Es una decisión importantísima, porque de ello va a derivar las estrategias comerciales que debas de seguir para ellos, inclusive tu estrategia de precios. Ahora, hasta aquí, Rubén, ¿te quedó claro esa parte? Sí, sí, gracias. Aldo, ¿tú querías hacer algún comentario? No, hace un momento que preguntaba si había alguna duda. No, hasta ahorita todo claro, Fernando. Gracias. Ok. Bueno, si queremos evaluar la satisfacción del cliente, primero tenemos que saber cuáles son aquellos elementos del servicio que son verdaderamente importantes para el cliente, aquellos que son más relevantes. Y es aquí donde en la mayoría de las veces cometemos el error. Diseñamos un instrumento para evaluar la satisfacción del cliente sin preguntarle al cliente qué es para ellos lo más importante. Y de repente nos llevamos muchas sorpresas. Por ejemplo, en el caso de un restaurante, es un caso real, para él, de cierto perfil, para su cliente era muy importante la limpieza de los baños. Después, el nivel de importancia era la experiencia que vive en el propio restaurante. Es decir, que me sienta cómodo. Y en tercer lugar era la calidad y el sabor de los alimentos, ¿ven? Es decir, en ese restaurante en específico, las personas van a convivir. Y quiero sentirme cómodo. No quiero entrar a unos baños en donde me generen desconfianza. Y el tercer elemento importante era que estuviera rica la comida, ¿sí? Pero no era el elemento fundamental para ese restaurante. Y entonces, a veces, cuando no le preguntamos al cliente cuáles son esos elementos que verdaderamente le importan, hacemos nosotros una lista de requerimientos de los cuales a lo mejor el cliente ni siquiera tiene una percepción de lo que está sucediendo y no le importa. Es decir, tengo que construir mi servicio con base a lo que el cliente requiere de ese determinado negocio. Una vez y esto se hace a través de estudios cualitativos. En investigación de mercados existen dos tipos de estudio. Vamos a llamar, existen lo que se conoce como fuentes de información interna y externa. Y la manera de obtener esa fuente de información externa puede ser a través de dos tipos de estudios. Uno que se conoce como estudio cualitativo, es decir, este tipo de estudio, no, con la información obtenida en este tipo de estudio, yo no puedo trasladarla a una población mayor de la entrevistada. Entonces, lo que yo hago es conocer los sentimientos, las sensaciones, las emociones, y regularmente se aplican tantas técnicas como coincidencias yo pueda encontrar en los entrevistados. Existen dos técnicas específicas para hacer esto, uno que se conoce como entrevistas a profundidad y otro como grupos de enfoque. La mayoría de ustedes conocen los grupos de enfoque o grupos de estudio, algunos hasta los han invitado. Los llevo a una cama de gesell, a un restaurante y les invito a tomar un café, a comer, a desayunar, y después les pregunto sobre sus preferencias al momento de comprar determinados productos.
Eso es, de esa manera yo puedo conocer las emociones y tener una idea muy clara para después reforzarlo con un estudio cuantitativo. Un estudio cuantitativo se refiere a, regularmente se realiza a través de pluma y papel, a través de muestras estadísticas y lo puedo trasladar a una población mayor. Es decir, lo primero que tengo que hacer para evaluar la satisfacción del cliente es conocer a través de entrevistas o profundidad y grupos de enfoque qué es lo que las personas piensan y conocer sus emociones sobre un determinado producto o servicio. Una vez que tengo una idea clara, entonces tengo las herramientas para diseñar un instrumento de investigación cuantitativo por medio de encuestas para entonces sí poderlo trasladar a una población mayor. Entonces, el primer elemento de importancia, y lo que me gustaría que quedara claro, es que antes de suponer para lo que el cliente, para aquello que para el cliente es importante, le tengo que preguntar. Y para preguntarlo, lo voy a hacer a través de entrevistas a profundidad o grupos de enfoque que me van a permitir conocer sus expectativas, emociones, sentimientos y posteriormente con esa información yo ya puedo generar un instrumento de investigación cuantitativo más certero. Esta parte queda clara. Beggy Escamilla, hola, soy Fernando. ¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas tardes, Vanessa Escamilla. Hola, Vanessa. ¿Queda claro esta parte? Sí, bueno, me aclaró una duda que recién tomaba el tema, me estaba surgiendo, si valdría o sea, si vale la pena tomar en cuenta las emociones al momento de hacer la evaluación, porque bueno, le platico aquí internamente, estamos desarrollando una nueva forma de evaluación del servicio al cliente y, o sea, sí me están como pidiendo que dejemos fuera como la perspectiva que tienen los clientes del servicio del producto que nosotros manejamos. Pero, yo creo bueno, que eso es un error, ¿eh? Yo creo que ¿verdad es un que error. sí? Yo, Sí. No sé por qué lo hacen, pero lo primero que tengo que hacer es saber qué es importante para ellos, ¿no? sí. Yo no sé, inclusive, si fuese el caso de un... ¿Qué es lo que ustedes venden? ¿Servicios o productos? Producto. ¿Qué venden? Producto de empaque, cartón e insumo, todo tipo de empaque. Ok, es importante que le preguntemos al cliente cuáles son las características del producto que para ellos son más importantes. La Ok. resistencia, la maleabilidad, ¿qué es más importante en cuanto al servicio? La entrega, la calidad, el tener menos rechazo. Supongo que ellos evalúan la calidad del producto y algunos productos serán rechazados, ¿no? Entonces, Sí. muchas veces depende de diferentes personas. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Yo necesito que ellos me digan qué es lo más importante para ellos. Pudiera ser que alguna parte del servicio, de la característica del producto, que pudiera ser mínima, pero pudiera generar un estado emocional diferente en el cliente que quiero generar. Y entonces todo el esquema de servicios es mal evaluado por un pequeño detalle que para el cliente puede ser importante, ¿ves? Okay. Esto es, una vez que yo sé cuál es lo más importante para ellos, entonces puedo incluirlo en ese instrumento y a veces parecen tonterías, Vanessa. Vanessa, a ver, perdón, parecen tonterías, pero no lo son. Si quieres, ahorita ahondamos en esa parte. Ok. Ok, entonces, una vez que yo ya conozco, elaboro ese instrumento de investigación, lo primero que hago es, bueno, puedo obtener la información si tengo una pequeña cantidad de clientes a través de un censo y involucro a todos los actores
en el proceso de toma de decisión de compra. Si es una gran cantidad de clientes, se sugiere una muestra estadística aleatoria y sistemática con cuotas por actores en los procesos de decisión de compras y a veces hasta por turnos horarios. Por ejemplo, en un restaurante no es el mismo perfil el que va a desayunar que el que va a comer, que el que va a cenar. Son perfiles diferentes. Entonces, yo debería partir la cantidad de encuestas que voy a realizar por cuotas proporcionales a la cantidad de afluencia que tengo en los diferentes horarios o en las diferentes sucursales. ¿Queda claro? Sí. Ok. O si la cantidad de clientes no está definida, entonces lo que debería hacer es una muestra de conveniencia y aleatoria sistemática. Yo decido la cantidad de encuestas que voy a realizar y aunque no es un ejercicio que me pueda dar un margen de error, pero me va a dar una idea muy clara de lo que está pasando con mis clientes. Y defino la muestra, la muestra de conveniencia, lo que a mí me convenga en base a mi presupuesto o a la cantidad de sucursales que tengas, y las divido por el tipo de actores en los procesos de toma de decisión de compra, por tipos de horario, por tipos de turno, etcétera. Ahora, es importante definir cuáles son los procesos, cuáles son los actores en los procesos de decisión de compra. Tenemos 5 categorías clasificadas. Sin embargo, la misma persona que está en una categoría puede estar en otra categoría. En principio, antes de decidir la compra, tengo una persona que influye en la decisión de compra. Vamos a suponer que estamos hablando de una aspiradora. Ahorita me voy al mercado industrial, que tengo una aspiradora y la señorita, tengo un gato en la casa y entonces la chica que hace el aseo me dice, oiga, es bien difícil sacar el pelo, le recomiendo una aspiradora. Ah, es buena idea. Ella fue el influenciador. La señora lo consulta con su esposo para de manera conjunta tomar la decisión. En todo caso, esta señora es un influenciador, pero también se convierte en decisor junto con su esposo. El esposo y ella deciden que sí, pero entonces la señora va a la tienda con su tarjeta de crédito y lo compra. Entonces la señora influyó en la toma de decisión de compra, decidió la compra y es el comprador. Pero esa aspiradora no la va a utilizar ella, la va a utilizar la chica que le ayuda a hacer el aseo. Ella se convierte en el usuario. Pero, y la familia es beneficiario de esa compra junto con el propio usuario, porque le va a costar menos trabajo dejar limpia la casa. ¿Sí lo ven? Entonces, es importante definir para realizar un proyecto, para evaluar la satisfacción del cliente, quién es el influenciador, quién es el decisor, quién es el comprador, quién es el usuario y quién es el beneficiario. Y preguntarles a cada uno de ellos. Quiero suponer que en el caso de Vanessa, el influenciador puede ser el propio cliente de tu cliente, ¿no? Vamos a pensar que ellos están, que ellos están comprando, bueno, no sé qué tipo de cajas, pero si pensamos en cajas de agroindustria, a lo mejor el cliente de tu cliente le dice, necesito que me pongas los jitomates o los aguacates en este tipo de cajas. Entonces se convierte en influenciador, ¿no? Pero también la persona de producción o de empaque influye en la toma de decisión de compra. ¿Quién va a decidir? El director del área. Oye, sí, estas cajas son mejores que las otras o necesitamos cajas de estas características.
¿Quién compra? El comprador. ¿Quién va a ser el usuario? Las personas que empacan. ¿Y quién es el beneficiario? Pues tu cliente, el cliente de tu cliente, ¿ves? Entonces, una vez que definimos todo esto, debemos de saber a quién le vamos a preguntar para tener una evaluación consistente y un diagrama de todo lo que está sucediendo en el proceso de toma de decisión de compra. ¿Hay alguna duda hasta aquí, Aldo? No, todo en orden ¿No? de mi parte. Ok. Una pregunta, Fernando. Ahorita sí. que preguntabas acerca de los criterios para poder establecer, pues vamos, para los tópicos de las encuestas o saber lo que le interesa al cliente, recordé un caso en el cual una gerente manda a unos muchachos a un vivero a comprar unas plantas para la oficina. Cuando llegan los muchachos al vivero, hablan por teléfono, ¿sabes qué? Mira, ya encontramos, hay unas chicas, otras grandes, hoja delgada, hoja gruesa, ¿cuántas va a querer y cómo las va a querer? Y la gerente, para no hacerles el cuento largo, termina diciéndoles, pues chequen que conviene con la oficina y que se vean bonitas. Ah, caray, ajá. Entonces, Bueno, en ese tipo de aspectos en donde la percepción del cliente no es cuantitativa, creo que sí tendría que haber una manera de poderle especificar al cliente, a ver, de este aspecto que yo te pongo aquí, contéstame, ¿no? Como dices esto en el caso del restaurante. a ver, mira, en este caso en específico, estamos en un ejemplo muy diferente a lo que es la evaluación de la satisfacción. ¿Yo qué hubiera hecho? Yo como persona que atiende del invernadero, ¿no? O sea, yo te hubiera preguntado, ¿para qué las quieres? ¿Para interior o para exterior? ¿De qué color es tu decoración? Primero hago una labor de exploración para conocer tus requerimientos. Y una vez que exploro, entonces sí te puedo hacer una oferta importante, ¿de acuerdo? Una oferta que le esté dando valor al servicio que te estoy dando. Y en ese momento, si yo evaluara tu satisfacción, más allá de que compres, hagas la compra correcta o no, yo fui un asesor que te ayudó a tomar la mejor decisión, ¿ves? Seguramente, si hiciera un ejercicio de evaluación del cliente, saldría bien evaluado. ¿Sí lo ves, Aldo? Sí, de acuerdo. Ok. Ahora, ¿para qué y por qué hacer un ejercicio de evaluación de la satisfacción del cliente? Primero, nos permite identificar aquellos aspectos de servicio que brinda la organización que realmente son importantes para el cliente. Es decir, ¿para qué perdernos en la definición de un modelo de desempeño de servicio que al cliente no es relevante? Mientras yo conozca qué es lo importante del servicio que yo te ofrezco, entonces voy a poder diseñar un modelo de desempeño que satisfaga tus necesidades. Comprender la forma en la que los clientes perciben la organización y si su desempeño cumple con sus expectativas. Es decir, cuando tú vas a comprar un producto o servicio, siempre tienes expectativas. Esas expectativas pueden ser satisfechas o no una vez que yo utilizo el producto o servicio. Entonces, no solamente el producto es el que marca la diferencia, es el elemento principal a través del cual yo voy a tomar la decisión de compra. Pero el proceso de lealtad y el seguimiento de la compra complementaria va a depender del servicio y de las expectativas del servicio que tú me brindes, ¿ves? Es decir, por una primera compra, y no me dejarás mentir, Vanessa, a lo mejor te compran por precio, ¿de acuerdo? Y a lo mejor tu empresa es un poquito más cara que la otra o tu competidor.
Y a lo mejor deciden comprarte a ti porque, a pesar de que eras un poquito más cara, te comprometiste a entregar puntualmente, a hacer un proyecto de entregas de acuerdo con sus necesidades, o analizar inclusive sus anaqueles, su almacén, para identificar cuándo necesita surtirle o no, ¿no? Ok. Ujú. Al cabo Sí. del tiempo, si yo te compré por precio y tú no cumples con esas expectativas, pues te voy a dejar de comprar, aunque compre a alguien un poco más caro. Es Sí, exacto. decir, ese servicio, ese valor que tú le estás ofreciendo al cliente es fundamental para que generes la lealtad del cliente. Mira, a mí siempre me llaman y me dicen, a ver, ¿cuánto me sale este estudio o este proceso o lo que sea? En tanto, está muy caro. A ver, estoy caro en relación con qué, ¿no? Bueno, es que hay otras personas que me ofrecen un mejor precio. Ah, bueno, sí, pero yo tengo 30 años de experiencia, pero nosotros desarrollamos la metodología, pero nosotros tenemos los sistemas, ¿sí? Y es muy probable que la empresa que te está cotizando más bajo que yo carezca de eso, pero si quieres probar, adelante. Y una vez que los resultados, que los procesos no son los correctos, el cliente te llama para que intervengas en un proceso que contrató a un tercero, ¿ves? O porque no contaba con la tecnología, o porque no contaba con la experiencia, o porque simplemente no le latió la estrategia, ¿de acuerdo? Ok, pero eso yo lo necesito saber. Identificar las oportunidades para la mejora. Este estudio me permite saber qué es lo más importante para el cliente y qué evaluación le está dando ese elemento de servicio en específico. Por supuesto, para una vez que yo hago el estudio, deberé de invertir en aquellos requerimientos que son más importantes para el cliente y de menor costo. En el caso de este restaurante, mejorar los baños tenía un menor costo que modificar el menú, ¿de acuerdo? Y iba a tener una percepción de mayor profesionalidad con el cliente. Entonces, lo primero que invertimos fue en eso. El segundo elemento era el escenario. ¿Qué otra cosa le faltaba al escenario? Cuyo costo también es menor. ¿Por qué modificar el buffet era más caro? Porque necesitabas contratar chef con otra especialidad, hacer pruebas y someterlas al gusto del cliente. Eso salía carísimo. Entonces, ajustando aquellos que son más importantes para el cliente y de menor costo, llego a tener avances en la percepción de la satisfacción mucho mayores que si yo me invento esos requerimientos. Conocer las razones de compra y la preferencia de sus clientes. ¿Por qué me compras a mí y no al competidor? Por cercanía, por precio, por servicio. ¿Por qué me compras? En medida que yo sepa por qué me compran, sé en dónde mejorar mi desempeño. Y por último, bueno, identificar el perfil de sus clientes y las áreas de oportunidad por segmentos. Me queda claro que en negocios de retail o inclusive en negocios industriales, a veces las empresas tienen diversos perfiles de cliente. El que me compra cajas grandes, el que me compra cajas bajadas, el que me compra cajas con un recubrimiento de plástico porque van a tener, se puede caer aceite o cualquier otro producto, y las áreas de oportunidad para hacer crecer el negocio por cada segmento de mercado con base a mis posibilidades. Establecer metas para la mejora del servicio y evaluar los avances contra un índice de satisfacción de los clientes. Si yo ya tengo una evaluación general de cómo las personas me perciben y por cada requerimiento, entonces yo puedo definir
índices de desempeño, KPIs para el desempeño de las diferentes áreas basado en la propia percepción del cliente y evaluarlos año con año con base a la mejor percepción del servicio que estoy otorgando al cliente según lo establezca el mismo cliente, ¿ves? Es decir, lo utilizo para evaluar cómo está mejorando el servicio en aquellas áreas de contacto y de operación de la organización en base a los ojos del cliente. Identificar la intención de compra y el proceso de la compra incrementada. Esto es bien importante. El cliente en la mayoría de las veces te llama y te dice, necesito este producto o servicio. Tú vas con el cliente y en la mayoría de las veces no tiene una idea muy clara de lo que necesita. Necesito cajas para meter rodillos, ¿no? Pero es probable que el cliente no sepa cuáles son las características de esas cajas. No es probable que el cliente no sepa qué tipo de resistencia necesita, qué tipo de acabado necesita para que el proceso, para ofrecer un mayor cuidado de las piezas. Yo se lo tengo que decir. Y en esa asesoría, lo más probable es que le venda, me compre una mayor cantidad de productos o servicios diferentes a los que él tenía definidos. También hemos trabajado para tiendas departamentales y centros comerciales. De repente hacemos encuestas de entrada y el cliente le preguntas, ¿a qué vienes hoy? A comprar un teléfono. ¿Cuánto piensas invertir? No, pues 8,000 pesos. Cuando sale de la tienda o del centro comercial le dices, ¿qué compraste? Oye, me compré mi teléfono, más me compré mi funda, más le compré una tablet de la misma marca. ¿Cuánto invertiste? 20,000 pesos, por decir algo, ¿no? Es decir, nosotros a través de este ejercicio tenemos que tener una percepción clara de lo que el cliente va a buscar y de lo que puede generar. De tal manera que, por ejemplo, en Liverpool, una vez que yo compré un producto en un departamento, necesito referenciarlo a un departamento complementario. Si yo compré un traje, me vas a referenciar a calzado, o a camisas, o a corbatas, o a plumas, ¿sí? Es decir, nos acaba de llegar unos zapatos de tales características que van perfectamente con el estilo de su traje y por haber comprado el traje se va a llevar X cantidad de monedero electrónico. Y entonces promuevo e invito a que la persona compre más, pero para eso tengo que saber cuáles son sus posibilidades. Y aumenta la rentabilidad mediante una mayor eficiencia en los procesos de servicio, lealtad, retención de clientes. Obviamente, con toda esta información yo puedo desarrollar modelos de desempeño de servicio y generar experiencias gratificantes que le agreguen valor a los clientes. Ok, las personas ya no compran productos y servicios, establecen relaciones con otras personas. Al establecer relaciones con otras personas, lo que están comprando es la experiencia. Si yo voy a un restaurante para vivir la experiencia, un ejemplo, Starbucks, el café más caro del mundo, cuando llega Starbucks a México, pero las personas no van a tomar café, van a trabajar. Por eso es indispensable que tengas internet y conexiones en cada módulo en donde las personas se sientan para que puedan conectarse. Este fue el elemento fundamental. Entonces, lo que vivo en Starbucks es una experiencia. Bueno, lo mismo pasa cuando compro cajas de cartón. Todo lo que sucede alrededor es una experiencia que puede o no ser gratificante.
y lo que nosotros tenemos que hacer es diseñar las experiencias. Alison, no sé si hasta este punto quede claro, ¿hay alguna duda? No, todo bien. Y justamente ahorita que abordaste lo de las experiencias y los servicios, creo que a mí me queda, o sea, lo entiendo más puntualmente. Ok. Vanessa, Todo en orden. ok. Aldo, Igual, Fernando, sí, ya tengo una luz un poquito más clara en cuanto a la situación que platicamos hace un momento. Sí, todo ok. bien, gracias. Ahora, para no abusar mucho de tu tiempo, voy a hacerles rápidamente un resumen de la metodología. Esto no es un proceso simple, no es como que el que diseña las normas ISO haga un cuestionario que se le ocurrió porque cree que así piensa el cliente y yo lo aplique. Eso es un error. Si yo no le pregunto al cliente qué es lo que necesita, no puedo diseñar un instrumento de esta naturaleza. Y no lo puedo generar, y no puedo obtener toda la información que me puedo generar. Primero, necesito identificar los procesos de servicio al interior de la organización. Por ejemplo, un proceso de servicio en un restaurante es la cocina, es los meseros, es el mantenimiento, es decir, que esté bien, que esté bonito, es la recepción. Y entonces, una vez que yo identifico esos procesos de servicio, puedo preguntarle a mi cliente cuáles son los requerimientos de cada etapa que son más importantes para él. Una vez que identifico esos requerimientos, esto se hace a través y se involucra en las diferentes áreas que tienen que ver o que tienen contacto con el cliente o que tienen que ver con la producción del producto o servicio. Una vez que identifico estos requerimientos, entonces sí diseño instrumentos de información, hago el levantamiento de información y finalmente el análisis. Aquí lo vamos a determinar. Para identificar los procesos de servicios, tengo que ponerme en contacto, tengo que conocer el modelo de desempeño que tiene cada organización. Y muchas veces me dicen, es que no tenemos un modelo de desempeño. Sí, hay un sistema, hay que conocerlo. ¿Cuáles son las etapas diferentes que le pueden o no agregar valor al cliente? ¿Cuáles son las áreas involucradas en cada una de esas etapas de servicio? ¿Cuáles son los actores involucrados? ¿Cuáles son los puntos críticos en el servicio? Y estas causas son perceptuales de las propias personas que lo brindan. Yo te puedo preguntar a ti, Vanessa, ¿cuál es la debilidad del servicio que ofrecen? Y vas a tener una idea muy clara. ¿Cuál es? Los tiempos de entrega. Por ejemplo. Ahora, hay que saber si eso es importante o no para el cliente, ¿de acuerdo? Sí. Lo más probable es que sí sea. Sin embargo, ya el personal operativo y fíjense qué interesante. Por mi tipo de actividad, muchas veces ves al director de la compañía o al director de una área y ellos te dicen cómo está todo el rollo, ¿eh? Y cuando le preguntas al operador, te das cuenta que el directivo no tiene la más remota idea. Que la realidad es distinta, porque a veces las personas no le tienen confianza. No quiero decir que en todos los casos. Hay casos en donde las personas ejercen un adecuado liderazgo. ¿Y cuáles son las fortalezas y debilidades del servicio de acuerdo con la percepción del involucrado? Esto nos da una radiografía de lo que está sucediendo. Ahora sí, con base a eso, yo voy a hacer entrevistas a profundidad o grupos de enfoque. ¿Cuántos? Teóricamente, los que necesite hasta que haya coincidencias. En realidad es que en la práctica, a veces el 10% de entrevistas a profundidad de la cantidad de encuestas que pudiera yo realizar es suficiente. O un grupo de enfoque por cada segmento de mercado que me compra mis productos o servicios.
y se van a dar que la coincidencia es muy clara. ¿Qué les pregunto? ¿Cuáles son los servicios cuáles son los elementos de servicio que para usted son más importantes que le brindamos? A ver, en cuanto a calidad del producto, ¿no? En cuanto a logística, en cuanto, etcétera, ¿no? Cada uno de los elementos que integran mis etapas de proceso de servicio. Ellos me van a decir su punto de vista. Por supuesto que las menciones, y obviamente exploro, por decir algo, la entrega del proyecto. Y pregunto, ¿quiere decir que quién se tardó? ¿El área operativa o la persona responsable de coordinar el proyecto si se trata de una empresa proyectizada? No lo sé, pero esta chica nada más me estaba dando vuelta y vuelta, no me lograba decir qué es lo que pasaba, ¿no? O, pues seguramente fue porque la persona de sistemas nos canceló una cita y llegó una semana después. Voy explorando. De esta manera puedo identificar aquellos aspectos del servicio que son importantes. Obviamente tengo que seleccionar todas las personas que forman parte de ese proceso de toma de decisión de compra. Una vez que ya tengo esos datos, entonces puedo diseñar instrumentos de investigación cuantitativos. Dependiendo del escenario, se puede generar una muestra estadística, una muestra de conveniencia. Puedo definir la manera en la que voy a aplicar los instrumentos. Estos pueden ser a través de instrumentos de autollenado, a través de instrumentos que yo mande por internet y ellos me contesten, a través de instrumentos vía aplicación por llamadas telefónicas o encuesta directa. Si estoy, por ejemplo, en un retail, pues lo mejor es hacer la encuesta 1 a 1 una vez que la persona concluyó, entró a la tienda, compró lo que tenía que comprar y salió, lo aplico. Si es en el caso, por ejemplo, de un restaurante, puedo tener encuestas de autollenado que el mesero solamente supervise que la llenó de manera individual y no grupal, etcétera. Una vez que ya diseño los instrumentos, no los aplico, tengo que probarlos y es lo que se conoce como una prueba piloto. Los diseño, lo pongo a prueba con una pequeña, muy pequeña muestra del universo que voy a encuestar para identificar si queda claro las preguntas, mientras más preguntas cerradas tenga es mejor, mientras las opciones de respuesta sean las necesarias y si no lo son, lo ajusto y vuelvo a aplicar prueba piloto. ¿Cuántas veces? Tantas como sea necesaria hasta que el instrumento pruebe sea el correcto. Conforme voy realizando las encuestas, necesito tener pruebas de validación. Es decir, no todas las encuestas que las personas me llenan son válidas. Algunas personas pueden mentir, otras personas no terminaron de contestar el instrumento, etcétera. Entonces, dentro del propio instrumento, ponemos lo que se llaman candados. Es decir, preguntamos lo mismo de manera diferente en diferentes momentos de la entrevista. Si las respuestas coinciden, son válidas, y si no coinciden, lo desecho. Es decir, es un instrumento que no me va a funcionar. Es importante señalar que esta metodología nos permite diseñar instrumentos para evaluar dos dimensiones. En la dimensión particular es por cada requerimiento de servicio o área operativa en la etapa del proceso de servicio y en la dimensión global. Es decir, yo le puedo decir, a ver logística, a ver ventas, fue tu error, a ver entregas o logística, saliste evaluado así, a ver producción, saliste evaluado así porque el cliente consideró que regularmente le entregas producto que te tiene que rechazar, etcétera.
La estructura del instrumento el instrumento debe tener la siguiente estructura: un cuestionario de criba que nos garantice que la persona que vamos a entrevistar es la persona adecuada. Esto es, si voy a preguntarle a personas de venta, que sepa que efectivamente sean personas del área de ventas. Si le voy a preguntar a clientes de un determinado perfil, que cumplan con ese perfil. Después, lo primero, tengo que enfocarme en las razones o preferencias de compra. ¿Por qué decidieron comprarme ese día a mí y no a la competencia, no? La frecuencia con la que compra. Una vez que ya tenemos estos datos, debemos de preguntarle, de toda esta lista de requerimientos que nosotros ya identificamos en los estudios cualitativos, para ellos cuáles son los más importantes. Y esto me va a permitir hacer una ponderación, es decir, si lo más importante para mí es el tiempo de entrega, pues va a tener un valor proporcional mayor al que debería de tener, por ejemplo, si la factura me la mandaron oportunamente, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente le vamos a dar un mayor peso específico en la evaluación a aquellos aspectos que el cliente diga que es más importante. Después de esto, evaluamos cada requerimiento por etapa. A ver, área de sistemas, área de infraestructura, en el caso de una empresa de TI, área de capacitación, ¿no? Área de outsourcing, etcétera. Después tenemos que identificar el perfil. El perfil, no importa si son entrevistas empresariales, el perfil tiene que, o sea, si yo hago un estudio de negocio a negocio y no de negocio a consumidor, es importante saber el perfil de la persona que me está evaluando, tanto su nivel cultural, lo cual me lleva a identificar su nivel socioeconómico, su nivel de escolaridad y sus datos generales. ¿Por qué? Porque a mayor nivel cultural, la evaluación es probablemente más estricta. Si hay una área de la empresa que no cumple con ciertas características de escolaridad, quiere decir que estas personas pueden tener ciertas tendencias con el trato directo con la persona con que se contactan, que puede favorecer o no la evaluación general. Y por último, sugerencias y recomendaciones. Vanessa, ¿hasta aquí alguna duda? No, aquí estoy tomando notas. Perdón, no te escuché. No. Ay. Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto. No tengo dudas. Estoy tomando aquí notas para tomarlas en cuenta cuando haga yo ahí una nueva evaluación. Si tienes un correo electrónico, te mando esta presentación, ¿eh? Ok, sí, aquí lo anoté en el chat. Ah, de acuerdo. Alison, ¿alguna duda? Solo en la etapa 1, ¿es conveniente abrirlo a los, por ejemplo, o sea, tu clientela, o eso es como una introspección al interior del equipo? Es una introspección al interior del equipo. Es decir, quiero partir de una base y le tengo que preguntar primero a las personas que están involucradas en el servicio qué piensan y qué consideran, ¿no? Sí, y de ahí como para parto. Exacto. Sí, y de ahí parto después a preguntarle al cliente. Pero por supuesto es una información que la mantienes solo en tu equipo de trabajo, ¿no? Claro, sí, entendido. Muchas gracias. Dependiendo del tipo de muestra que se elija, el número de entrevistas o de entrevistas o personas encuestadas y el perfil del entrevistado, se puede determinar el tipo de levantamiento. Pueden ser entrevistas personales, uno a uno, en donde se aplica un instrumento de investigación, el investigador realiza las preguntas, muestra tarjetas. Esta es una técnica muy interesante.
Yo te voy a preguntar, Alicia, ¿cuál es la razón por la que hoy decidió venir a este restaurante? Un ejemplo. Y en lugar de que tú me des una respuesta abierta, yo te enseño una tarjeta en donde vienen todas las opciones de respuesta, ¿de acuerdo? Y tú solo me vas a contestar la 2. Y si es de respuesta múltiple, le dices, puedes seleccionar más de una opción. Eso hace que el instrumento sea muy ágil, ¿ves? Entonces, a que yo te tenga que leer todas las respuestas. Sí, claro. Como cuando lo hacen por teléfono, ¿no? O Sí. entrevistas telefónicas, o por medio de videollamada, que hoy sirve mucho, o encuestas de autollenado. Es decir, ya terminaste el proceso de compra, te doy una encuesta para que me hagas favor de llenarlo. Las encuestas de autollenado regularmente tienen un mayor índice de respuestas inválidas. Pero como yo ya diseñé el instrumento de tal manera de identificar esas respuestas, las puedo invalidar. Es decir, si en una entrevista personal por cada 10 encuestas invalido 2, en un cuestionario de autollenado por cada 10 encuestas puedo llegar a invalidar 5 o 6. A menos que tengan un supervisor. Es decir, que el mesero te dé el instrumento, tú lo llenas y recojo el instrumento y a cambio de que me llenes el instrumento, te regalo un postre o un café, ¿de acuerdo? Si es en un centro comercial, pues se sugiere que le ofrezcas algún beneficio al cliente, algún cupón de descuento o le sellas su boleto de estacionamiento sin costo o lo que sea. Aquí viene lo más importante, el análisis de la información. Regularmente se utilizan técnicas de multivariables, necesitamos saber de estadística, si no, no vamos a poder tener buenos resultados. Primero, vamos a trabajar con 3 índices. Esos 3 índices nos pueden indicar el desempeño de manera global y por etapa o proceso en el servicio en general. Uno llamaremos índice de desempeño, que es una valoración porcentual de cómo la organización en su conjunto es vista. Índice de satisfacción, que es una evaluación porcentual de la cantidad de clientes que quedaron satisfechos. Y el índice de lealtad, que significa, una cosa es quedar satisfecho y otra es generar lealtad. Quedar satisfecho es, estuvo bien, y el índice de lealtad es regreso. Y voy a seguir comprándote. Tenemos que definir esos 3 índices para poder evaluar todo el concepto general. Es decir, en un estudio te digo, tu índice de desempeño fue del 67% o de 6.7 en base a 10 sobre las expectativas locales del cliente. Pero quedaron satisfechos el 30% y tu índice de lealtad es solo el 10%. Ese 10% significa que son las personas que quedaron completamente satisfechas. Y en base a eso, ahorita les voy a enseñar cómo es que tenemos que evaluar en un sistema métrico estos índices, ¿no? Es importante señalar que en estos índices deberemos de ponderar la importancia que el cliente le otorga a cada etapa del proceso servicio. De tal manera que puedo obtener un índice de desempeño por etapa del proceso y un índice de desempeño por área o un índice de desempeño en general de la organización. Para lograr esto, perdón, está repetido. Para lograr esto, vamos a evaluar cada requerimiento en una escala que puede ir de 1 a 5 o de 1 a 10. ¿De qué va a depender? De la percepción que tenga la empresa para quien se va a hacer este trabajo de la tendencia media. No sé si han escuchado este dilema que tienen los
las personas que hacen estadística. No sé si se dan cuenta que a veces muchas empresas te hacen calificar en pares, ¿sí? Y otras en nones. Por ejemplo, si tú evalúas del 1 al 5 y me dices el 3 es la calificación intermedia. Eso quiere decir que muchos opinan que una tendencia cuando las personas no tienen una respuesta clara para irse al centro y ni te califican bien ni te califican mal. Pero esa es una opción. Es decir, ese requerimiento lo califico de 3 porque no me interesa. Por eso no te lo pongo como bueno o no te lo pongo como malo, ¿de acuerdo? Es irrelevante. Si tú calificas del 1 al 10, se supone que eliminas la tendencia central, porque de 5 a 1 es malo y de 6 a 10 es bueno, ¿sí? Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es decir, no hay esa tendencia central, pero ¿a qué me obligas? A que si para mí es irrelevante ese punto, te califique con 5 o con 6, lo cual ya estoy tomando partido cuando es un requerimiento irrelevante. ¿Sí queda claro este tema, Alison? Sí, 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 queda claro. Sí, ¿sí, Vanessa? Sí. Yo, por mi parte, prefiero evaluar con tendencia central, porque a mí me dice claramente que es una persona que para esa persona la evaluación es irrelevante y por lo tanto ni es mala ni es buena, ¿sí? Y habrá muchas personas que consideran, bueno, no es mala, pero no es buena. Entonces entra de la categoría de ser irrelevante o que efectivamente te quiero calificar ni mal ni bien. Pero es una opción que en mi percepción hay que darle a las personas que vas a entrevistar. Definida la importancia de cada requerimiento al momento de ponderarlo, dijimos, a ver, ¿cuáles son los más importantes? Y en función de los resultados de toda la encuesta, podemos decir cuál es el más relevante para la mayoría de los clientes, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo darle una importancia relativa a cada requerimiento en la evaluación global. De tal manera que me gustaría enseñarles un ejercicio, pero si gustan, se los mando por correo para que tengan un poquito más de tiempo para analizarlo. A final del día, una vez que termino este ejercicio, puedo establecer metas de desempeño, es decir, a ver, el área de servicio a clientes o de servicio postventa fue evaluada con 2.5. El objetivo es para el próximo año ser evaluado en 3.5. Y para eso hay que mejorar el menú de servicios que tiene el robot, la respuesta al requerimiento no puede ser mayor a una semana. Si lo ven, voy diseñando ese modelo de desempeño. Si esto lo aplico cada año, puedo comparar el avance que he tenido el año anterior versus este año y poder identificar el desempeño a través de KPIs de cada una de las personas involucradas en estos procesos en base a la percepción del cliente. Esto no es un ejercicio que haga solamente al año, es decir, lo hago una vez al año y después implemento un instrumento sintético para cada vez que yo realizo un servicio para cada cliente. De tal manera de ir poder monitorear el desempeño a través de un balance scorecard. Y pues esto es todo. Me gustaría, si tienen algunas dudas, preguntas, con todo gusto.